Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Che, bien. La idea de hoy es continuar con historia y de alguna manera poder ponernos a pensar en los procesos subsiguientes a la a la Primera Guerra Mundial, es decir, qué fue pasando después de que terminó la Primera Guerra Mundial en Europa y cómo eso de alguna manera va a afectar a lo que va a pasar aquí en América Latina o cómo va a afectar a esto, digamos, lo que va a acontecer en el resto del mundo. La Primera Guerra Mundial es un conflicto sumamente complejo porque es por primera vez, digamos, de manera tan masiva, se va a dar una, una conflagración entre un montón de países del mundo, incluidos las principales potencias europeas en territorio europeo. La Primera Guerra Mundial tiene varias aristas para analizar. La que a mí me parece más interesante o la más importante es lo que, lo que va a quedar después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Hay, de hecho, un punto de quiebre después de la Primera Guerra Mundial entre lo que había sido el mundo hasta ese momento y lo que va a ser. Este conflicto, digamos, va a traer como resultado la configuración del siglo XX en adelante. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, hay una ruptura muy, muy marcada, que es lo que se va a dar en Rusia, ¿sí? Donde hasta 1917 era una continuidad de lo que había venido siendo el siglo anterior y que en 1917 con la revolución soviética que instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Rusia, ese mapa europeo se va a reconfigurar de manera completa y políticamente el mundo va a pasar a ser un mundo nuevo. Por eso Eric Hobsbawm, que es un autor inglés, ¿sí? Eh, dice que el comienzo del siglo XX se da después de la Revolución Rusa. Él habla de un siglo corto, es decir, con 17 años menos. Que el siglo XX comienza en 1917 a partir de la Revolución Soviética y que con esta revolución se instaura un nuevo orden en Europa, pero además va a reconfigurar el mapa político mundial por todo el siglo. ¿Qué pasa en Rusia? Rusia va a ingresar a la guerra en 1914 en el bando de británicos, franceses y luego estadounidenses. El problema de Rusia es que claramente, como un poco, no sé si ya lo estuvieron leyendo, lo estuvieron pispeando, pero el problema de Rusia es grave en el sentido de que tiene una economía atrasada, es decir, una economía meramente rural, no tiene un desarrollo fabril muy grande a nivel local. Eso hace que muchas de las cosas que tiene que producir las tenga que comprar. Y además de eso tiene un sistema de gobierno monárquico que viene de el siglo XII, XIII o incluso antes. Es decir, ya no se gobierna de manera democrática, no se gobierna de manera republicana, sino que se está gobernando de manera autocrática como los reyes de Francia antes de la revolución. Esto hace que para 1914 la legitimidad del zar Nicolás sea bastante pobre. Si a eso se le suma que la guerra no va a ir bien para Rusia, de hecho va a ir bastante mal, y si a eso se le suma que además de ir bastante mal, el pueblo va a empezar a pasar hambre, el panorama del gobierno zarista para 1917 es malísimo. Y de hecho en febrero se produce un levantamiento encabezado por los partidos bolchevique y menchevique, que son los dos partidos que están pidiendo por favor un cambio, digamos, en las estructuras políticas rusas,
entre otros, pero estos son los dos más importantes, terminen sacando del poder al zar e instaurando un gobierno republicano encabezado por Kerensky. Kerensky es parte del partido menchevique y es uno de los ideólogos de alguna manera, de este proceso político, digamos, que tenía por idea mover al zar. Kerensky va a instaurar una república como las actuales, ¿sí? Una república con un parlamento, con este, una república burguesa en términos más marxistas, ¿sí? Lenin, que era el dirigente del partido bolchevique, no estaba muy a favor de esa idea debido a que durante el proceso, digamos, que estaba tratando de deponer al zar, una de las cosas que había surgido a nivel político en Rusia era la organización de los soviets. Los soviets son una especie de asamblea donde se reunían trabajadores de distintas ramas. No sé yo, estaba el soviet de zapateros de Petrogrado, estaba el soviet de soldados de Moscú, estaba el soviet de qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora, de mineros de los Urales. Había distintas asambleas. Esas asambleas llevaban un mandato y ese mandato era se iba, digamos, iba elevándose, y de esa manera llegaba a oídos de quienes estaban en ese momento discutiendo la cuestión más política a nivel nacional. Lenin va a plantear que la república burguesa no es la manera y que en realidad todo el poder se le debe dar a los soviets y que los soviets deberían ser los que gobiernan. Ahí se va a tensar, digamos, la discusión. En febrero el zar Nicolás es depuesto con toda su familia, es sacado del palacio y encarcelado. Encarcelado entre comillas, va a estar en una casa y va a estar bastante cuidado. Y Kerensky va a asumir el mando del Estado. A partir de ahí lo que va a pasar, digamos, en febrero, esto va a ser en febrero de 1917, a partir de ahí lo que va a pasar es un proceso muy veloz, donde este nuevo Estado ruso, una de las grandes demandas que había era, en primer lugar, solucionar el problema del hambre. No se olviden que Rusia había entrado a la Primera Guerra Mundial, había movilizado millones de personas al frente, y esas millones de personas que habían sido movilizadas al frente no estaban trabajando en los campos. Por lo tanto, había un montón de problemas en la cadena de alimentos de Rusia que hacía que la gente pase hambre. A eso se le suma uno de los que había habido dos inviernos sumamente crudos en los años anteriores, y eso había hecho que la gente pase más hambre todavía, porque si le sumamos que hay poca gente trabajando la tierra, a eso se le suma que encima el invierno fue muy duro, eso hace que las plantas obviamente se quemen. Entonces la cantidad de alimento disponible era poca. A eso se le suma además que mucha de esa comida se trasladaba al frente para alimentar a las tropas que estaban peleando. La alimentación en Rusia había pasado a ser un problema grave y la gente se moría literalmente de hambre. Literalmente. Entonces, esa situación había llevado como que a un hartazgo social. La gente pedía paz, pan y trabajo, esas eran las consignas. Querían salir del conflicto de la Primera Guerra Mundial, que entendían totalmente ajeno y que no estaba resolviendo nada para Rusia. Necesitaban que se otorgaran lugares para poder trabajar y solicitaban obviamente comida. Kerensky va a asumir el mando del poder en febrero de 1917. No va a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, fruto de las presiones de las potencias europeas de que no podía salirse, porque eso significaba debilitar a esta alianza, a lo que Kerensky asintió, y finalmente Rusia no salió del conflicto, que era uno de los grandes pedidos de las masas populares. Eso llevó a que
la discusión entre mencheviques y bolcheviques se fuera tensando y que finalmente para octubre de 1917 se produce otro levantamiento revolucionario que en este caso va a deponer a Kerensky del mando y va a ubicar al partido bolchevique a cargo del Estado. Con el zar sacado de escena junto con toda su familia, con Kerensky también sacado de escena, quienes van a tomar el control del Estado son los bolcheviques, encabezados por Lenin, junto con Trotsky, los cuales de alguna manera van a plantear una nueva manera de hacer política y, como de alguna manera Lenin había planteado, todo el poder va a ser volcado hacia los soviets. Es decir, los soviets van a ser los que van a decidir en realidad la política a nivel local y de esa manera eso se va reproduciendo en todo el país. Rusia, con este proceso político, digamos, va a darle vuelta el mapa prácticamente a Europa, porque los ingleses, franceses, junto con los alemanes, los austrohúngaros, de momento tenían un problema, y era que el conflicto que estaban librando, la Primera Guerra Mundial, era grave, pero también era gravísimo que se replicara lo que estaba pasando en Rusia en sus países. Debido a eso, va a haber movilizaciones de tropas para tratar de derrocar a los bolcheviques y sacarlos del poder. Este proceso, digamos, no va a salir bien, la revolución triunfa finalmente, y para 1922 ya se encuentra muy sólida en el Estado, y va a empezar a darse una serie de medidas que van a ir de alguna manera modificando la estructura política y social de la Unión Soviética de manera radical, con colectivizaciones de la tierra, es decir, la tierra se colectiviza, la tierra les pertenece a todos, ya no es de alguien en particular. Va a haber, el Estado se va a hacer cargo de las producciones fabriles, se va a iniciar un proceso de industrialización de un país que era profundamente atrasado en ese sentido, y de alguna manera se va a empezar a generar grandes obras públicas para generar trabajo y de esa manera sostener una población sumamente frágil a nivel económico. En paralelo con eso, la Primera Guerra Mundial termina, Alemania es derrotada y se ve obligada a pagar todos los costos de la guerra. Esto lleva a Alemania a una crisis económica gravísima que se va a profundizar. Estados Unidos es el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. Los países europeos están muy golpeados después del conflicto, y piensen que ha habido bombardeos constantes, digamos, durante meses, durante años en territorio europeo. Esto hace que muchos de los países se vean muy debilitados, y esa debilidad Estados Unidos le saca provecho, además inclusive enviando sus empresas constructoras a reconstruir lo que era Europa. Estados Unidos va de alguna manera a posicionarse mucho mejor a nivel global a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, y las grandes potencias europeas como Francia y Gran Bretaña empiezan como que a decaer a nivel en ese sentido. Alemania está en una crisis, tiene que pagar los costos de absolutamente toda la guerra, eso le va a complicar la economía de acá a 20 años. A eso se le suma de alguna manera un desarrollo, ¿sí?, político-social que va a haber a nivel global, donde empiezan a darse en algunos países grandes inversiones de dinero, fruto de terminó la guerra, hay dinero disponible, hay que gastarlo, hay que usarlo en algo. Lo que antes se volcaba para el abastecimiento de los ejércitos ahora está disponible, entonces empieza a haber grandes préstamos, comienza a haber préstamos muy blandos y esto lo digo a nivel global, y esto va a hacer de alguna manera que estos préstamos, básicamente
con muy pocas garantías se empiecen a dar de manera muy libre, esto va a generar que haya gente que saque préstamos y ponga, no sé, de hipoteca su fábrica, su casa, y sin demasiadas garantías, digamos, de que ese dinero lo va a poder devolver, pero como que los bancos prestaban dinero a tasas muy bajas y como que estaba todo bien, no pasaba nada. El problema va a ser, o va a llegar en 1929, estamos hablando de la guerra terminó en el 18, durante esos 11 años va a haber si se quiere, una lógica de gastemos porque hay, ¿no? Entonces, los países gastan, las personas compran, hay como una especie de submenage de consumo, todos consumen, todos compran, los países empiezan a cada vez a tener una infraestructura más compleja, lentamente empieza como que a configurarse un nuevo esquema. La Unión Soviética está aparte de esto, están haciendo su proceso, aislados prácticamente del mundo. Alemania está, bueno, Alemania está pagando los costos de la guerra. Esto va a hacer que después aparezcan un par de figuras bastante complejas en Alemania, pero esto lo vamos a ver más adelante. Les adelanto un nombre: Adolfo Hitler, en el año 30. Y para 1929 resulta que prestamos, pedimos plata, los bancos prestan, no pasa nada, no pasa nada. En 1929 se produce una crisis, es decir, esta burbuja financiera que se había empezado a inflar debido a que todos pedían plata, los bancos prestaban dinero. Resulta que cuando hubo que empezar a devolver esa plata, los bancos se dieron cuenta que las personas no estaban devolviendo, por lo tanto empiezan a hipotecar, a hacer, digamos, a cancelar la deuda de estas personas con las hipotecas. Se dan cuenta que no estaban esas hipotecas, entonces de golpe ese dinero que tenía que volver a los bancos no lo tienen, y se produce lo que se llama el crack de la bolsa, o el jueves negro en el año 29, donde básicamente esta burbuja financiera explota por los aires y la economía entra en una crisis inusitada. De golpe las empresas quiebran porque no tenían cómo afrontar la deuda que habían tomado. Esto va a hacer que en cosa de días, en Estados Unidos millones de personas se vean desempleadas. Esta crisis, obviamente, en un mundo interconectado donde todos tenían relación, va a pegar de manera muy fuerte. Muchísimas de esas fábricas que tenían sedes en otros países van a quebrar, van a cerrar, van a ir dejando personas sin trabajo. Y en países que tenían algún tipo de crisis económica, esto va a repercutir mucho peor, porque ya a su crisis se le sumaba una crisis foránea, que era esta crisis de la bolsa de Wall Street. Wall Street queda en Estados Unidos, es la bolsa de comercio, digamos, donde se compran, se venden acciones, los bancos valoran sus acciones, cuánto vale la acción de este banco, si prestó, si no prestó, cuánto dinero tiene, etcétera, etcétera. 1929 va de alguna manera a darle un vuelco al sistema capitalista, y la Unión Soviética, que venía con su proceso desde el año 17, va a salir indemne de esta crisis y de alguna manera va a empezar a acomodarse en el tablero mundial, ya desde otro lugar, como ya una potencia que va asomando. En Estados Unidos esta crisis es terrible, digamos, deja a millones de personas sin trabajo y genera el espanto social, digamos, de no tener cómo alimentar familia, de quedarte sin casa, de que no te quedaste sin trabajo, sin casa, te echaron, o sea, un desastre. Entonces,
La crisis del 29 pega en Estados Unidos, pega en los países latinoamericanos, porque había empresas que pertenecían a los Estados Unidos que estaban trabajando, qué sé yo, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y de golpe esa empresa quebró y esos trabajadores que estaban acá, trabajaban acá, no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Estados Unidos, se quedan sin laburo también. Y en países como Alemania, por ejemplo, es peor todavía porque Alemania ya estaba en un proceso muy grave, debiendo un montón de plata, tratando de hacer lo imposible para resolver ese dilema. La crisis del 29 va a ser prácticamente una catástrofe en Alemania porque el valor de la moneda alemana pasó a no valer nada. Directamente valía más el papel con el que se hacía que la moneda en sí. A ese nivel se había llegado. Entonces, haciendo un raconto, la Primera Guerra Mundial va a terminar en el 18, va a darle a Estados Unidos cierta potencialidad de cara a los años que vienen, hasta el 29, que va a haber esta crisis que les conté recién. La Primera Guerra Mundial configura que lo que era el Imperio Ruso se conforme en otra cosa totalmente distinta, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Va a estar gobernada por Vladimir Lenin hasta su fallecimiento temprano, y luego va a haber ahí una disputa con Trotsky, que era un revolucionario también, que había peleado por la revolución, y de hecho había sido el jefe del Ejército Rojo, y Joseph Stalin. Y en Europa, eh, Europa está en un problema, digamos, ha caído profundamente después de la Primera Guerra Mundial. Se va a ir reconfigurando este panorama, y en países que ya venían con algunos problemas, como Alemania, la crisis del 29 va a pegar muy feo y va a elevar algunos personajes a la categoría de salvadores. Entre ellos aparece Adolfo Hitler, ¿sí? La idea de este videito era poder explicar un poco lo que va a ser la década del 20 y lo que es la post Primera Guerra Mundial, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense y nos estamos hablando. En el Drive va a quedar subido este video junto con las actividades a realizar. Abrazo.